Hola nuevamente. Como ya hemos visto, todas nuestras sensaciones y reacciones sensoriales, así como motoras, están regidas por una serie de intercambios, ya sean químicos o eléctricos. Estos inician en una porción de nuestras neuronas, las cuales viajan a lo largo de una compleja carretera para poder ser interpretados en forma de impulsos nerviosos y obtener así una respuesta a dichos estímulos. Y todo esto se lleva a cabo, como ya dijimos, a lo largo de un intrincado grupo de órganos que conocemos como sistema nervioso. Hablaremos entonces a continuación de sus distintas partes y funciones vitales para comprender mejor todos esos mecanismos. Así que acompáñenme y empecemos con la presentación. Como ya observamos, todos nuestros sentidos, respuestas fisiológicas, tanto conscientes como inconscientes, dependen de los distintos impulsos captados y transferidos por medio de nuestras conexiones neuronales. Pero estas conexiones por separado son únicamente vías de comunicaciones internas. Para obtener una interpretación de estos impulsos electroquímicos y así a la vez provocar una respuesta de los mismos, nuestro organismo consta de una compleja estructura que logra llevar a cabo todos estos procesos y de los cuales las células neuronales son parte vital de dicha estructura, por lo que hablaremos entonces a continuación de una forma condensada sobre el sistema nervioso. Vamos a dividir este tema nuevamente en 4 apartados. Hablaremos primero de lo que son generalidades del sistema nervioso para ver luego sus subdivisiones, como el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y las funciones de cada uno de estos subsistemas. Iniciemos, pues, hablando un poco de generalidades del sistema nervioso. La función principal de este sistema, a grandes rasgos, sería captar y procesar rápidamente todo tipo de señales, procedentes tanto del entorno o de nuestro propio organismo, controlando y coordinando así a su vez los demás órganos de nuestro cuerpo. Los órganos que componen nuestro sistema nervioso vendrían siendo el tejido nervioso en sí y las neuronas, los cuales son o constituyen la unidad funcional básica de estos órganos. Hablemos un poco más del tejido nervioso. Este es un conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso en su totalidad. Las funciones más importantes de este tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Los dos grandes componentes del tejido nervioso vendrían siendo la neurona o neurón y la célula glía. Recordemos que hablamos de la clase pasada sobre lo que son las neuroglías. El tejido nervioso comprende millones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones que forman el complejo sistemático de comunicación neuronal. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten las señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos de los que ya hablamos en la clase pasada. Hagamos un leve recuento de lo que es la estructura de la neurona, solo para recordar un poco cómo está conformada. Tenemos la parte principal o soma, que recordemos que es donde están todos los organelos de esta célula, o donde se encuentra la mayor concentración de los mismos. Tenemos lo que son las dendritas, que son las captadoras de los estímulos electroquímicos que la rodean, su núcleo. Luego tenemos lo que es el cono axónico, que es el inicio del axón en sí, que el cual puede estar o no recubierto de mielina, terminando en su extremo más distal por botones sinápticos que vendrían siendo las terminales del axón. Hagamos una pequeña analogía de cómo funciona el sistema nervioso para que lo logremos comprender un poco mejor. Vendría siendo como una red de computación, una red donde tenemos varios extremos, ya sea con una nube, con una USB, con un micrófono. Tenemos varios aparatos los cuales van conectados a un computador en sí. El computador vendría siendo en este caso el sistema nervioso central y esa cantidad de conexiones o redes que conectan todo este network sería el sistema nervioso periférico. Es así como podemos dividir, según estamos viendo, nuestro sistema nervioso en dos subsistemas o dos clasificaciones del mismo. ¿Entiendes? Sigue siendo el sistema nervioso, más por unas cuestiones didácticas, pues lo subdividimos en estas secciones. Una sería el sistema nervioso central, que es una estructura que está formada a nivel del cráneo por el encéfalo y a lo largo del cuerpo por la médula espinal.
El sistema nervioso periférico, por otro lado, está formado por los nervios que salen o entran de este sistema nervioso central, es decir, salen o entran al encéfalo o salen o entran a la médula espinal. Se encarga de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Está formado por los nervios y por un grupo de axones asociados. Entonces veamos un poco más a detalle lo que es el encéfalo, que es parte del sistema nervioso central. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por lo que son las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, pira madre y aracnoides. Consta de tres partes más voluminosas, que sería el cerebro, cerebelo y tallo encefálico. Esas estructuras las podemos ver por acá en esta parte. Esto vendría siendo el cerebro, esta es la porción del cerebelo y acá observamos lo que es toda la estructura del tallo encefálico, que a su vez este se divide en mesencéfalo, puente del Barolio o protuberancia, bulbo raquídeo y otras partes que son más pequeñas que estas. Hablemos ahora, siempre hablando del sistema nervioso central, hablemos de la parte de la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Es una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada en esta zona en sentido anteroposterior, ubicada dentro y a lo largo de toda la columna vertebral que cubre a la médula espinal de forma periférica y la une a las secciones encefálicas del cráneo. Es la encargada de transmitir impulsos nerviosos de forma aferente y eferente, que vamos a hablar para comprender un poco más a qué se refiere estos términos de aferente y eferente. Esto se da por medio de los 31 pares de nervios raquídeos, aparte de los 12 pares de nervios craneales, que también ya los hablaremos a continuación. Consta de varias secciones. La médula espinal la podemos dividir en una porción cervical, una porción torácica o dorsal, una porción lumbar y una porción sacra, que vendría siendo la parte más inferior de esta médula espinal. Así como ya mencionamos que tenemos dos estructuras que conforman el sistema nervioso central, también tenemos otra división del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central, entiéndase, salen del encéfalo y de la médula espinal, o entran a los mismos, y se conectan a estos con el resto del organismo. Este es el encargado de trasladar la información desde la periferia del cuerpo hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central en forma de una respuesta sensorial o motora nuevamente hacia la periferia. Este mecanismo lo realiza por medio de dos vías, la que conocemos y dijimos anteriormente que eran las aferentes y las eferentes. Las aferentes van desde la periferia, de la parte más distal de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, hacia el sistema nervioso central. Y las eferentes son lo contrario. Las eferentes son las respuestas, como dijimos, sensitivas o motoras, sensoriales o motoras, que van desde el centro, que vendría siendo el sistema nervioso central, hacia las periferias o las partes más distales de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se lleva toda esta información a través del sistema nervioso periférico? Como ya mencionamos, estos procesos de transporte de información electroquímica se da por medio de 12 conexiones neuronales que ampliamente conocemos nosotros como los 12 pares craneales, los cuales sirven de enlace entre la información que llega al encéfalo y la que sale de este hacia las zonas más distales de nuestro organismo. Por otro lado, también tenemos de este tipo de conexiones o enlaces a nivel de nuestra médula espinal. Estas las conoceremos como pares espinales, los cuales son un total de 31 pares a lo largo de todo lo que es el trayecto de la médula espinal. Entonces podemos hablar que a nivel estructural, el sistema nervioso periférico está formado por dos componentes celulares principales: los nervios, que son acúmulos de axones, y los ganglios nerviosos, que son acúmulos de somas de las neuronas. Entre estos ganglios nerviosos tendremos los ganglios de las raíces dorsales, ya sean las aferentes o sensitivas, o los ganglios vegetativos o autónomos, que hablaremos más adelante sobre esto, además de los ganglios de los nervios craneales, que hablamos que son 12, los 12 pares craneales. Y es así que anatómicamente hablando, estas dos estructuras dan forma a dos tipos de conexiones neuronales: los tractos nerviosos ascendentes o aferentes, donde podemos observar la formación de ganglios o acúmulos somáticos neuronal del que hablamos,
los cuales mandan información sensorial al cerebro e inervan la porción dorsal de la médula espinal. Mientras, por otro lado, los tractos descendentes o eferentes mandan información motora de regreso y estos inervan la sección ventral de la médula. Estos se unen luego de su salida de la médula en una sección denominada nervio mixto, pues es donde se entrelazan ambos tractos dirigiéndose luego hacia la periferia del organismo. A nivel medio, en el centro de la médula espinal tendremos una sustancia gris con dos troncos, uno anterior y uno posterior, de donde saldrán a su vez las raíces nerviosas anteriores y posteriores respectivamente. Esta sustancia gris se encuentra rodeada de una sustancia blanca, de la cual hablemos a continuación o ampliemos más sobre este concepto. La sustancia gris o materia gris, como generalmente lo conocemos, corresponde a aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo. Estas están integradas principalmente por somas neuronales y axones, carentes de mielina, es decir, no tienen la banda mielínica junto a las células gliales o neuroglias. Esta sustancia gris se encuentra en el entorno periférico del cerebro y se encuentra central a nivel del tronco encefálico y la médula espinal. Por otro lado, la sustancia blanca o materia blanca contiene fibras nerviosas axonales y dendríticas, las cuales, recordemos, son extensiones de las células nerviosas, es decir, las neuronas. Muchas de estas fibras nerviosas están rodeadas por una envoltura o capa de mielina. En el caso de la sustancia blanca, las células que lo conforman, las células o las partes axonales y dendríticas que lo conforman, sí contienen una capa de mielina, a diferencia de las que conforman la sustancia gris, lo cual no contienen mielina. Y en el caso de la sustancia blanca, se encuentra a nivel central en el cerebro o subcortical y periféricamente a nivel del tronco encefálico y la médula espinal. Con lo anterior, ya podemos pasar a la otra división, que ya es una cuestión funcional del sistema nervioso. Todo lo que hemos hablado hasta ahora sobre el sistema nervioso central y periférico se refiere a una división anatómica, que quede muy claro. Ahorita vamos a hablar de las divisiones funcionales del sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso consta de dos subdivisiones. Sistema nervioso somático, compuesto principalmente por nervios craneales y espinales, y el sistema nervioso autónomo. Este controla los órganos internos, la musculatura lisa y funciones fisiológicas como la digestión, por ejemplo. Es decir, que el sistema nervioso somático tiene mucha relación en los movimientos voluntarios y consta de dos vías, una vía aferente y una vía eferente, de las cuales ya hemos hablado, hacia qué dirección se dirige cada una hacia el cerebro, que es la aferente, y otra del cerebro hacia la periferia, a las partes distales del cuerpo, que es la vía eferente. Y su neurotransmisor vendría siendo la acetilcolina. Por otro lado tenemos la parte del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo, que controla los movimientos involuntarios de nuestro organismo. Y también tiene su subdivisión, el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. En este caso, en el caso del sistema nervioso autónomo, el neurotransmisor que le corresponde o el neurotransmisor que genera todos los impulsos o desencadena los impulsos nerviosos es la noradrenalina. Entonces ahora hablemos un poco por separado de cada uno de estos sistemas, empezando con el sistema nervioso somático. La función principal del sistema nervioso somático es conectar el sistema nervioso central al resto de órganos, los músculos y la piel. Esto nos permite realizar movimientos y comportamientos más complejos. Las neuronas somáticas llevan mensajes de las áreas externas del cuerpo que se encuentran directamente relacionadas con los tejidos. Y en relación al sistema nervioso somático decíamos que tenía dos vías, una aferente y una eferente. La vía aferente también se divide en una porción sensorial que tiene a cargo prácticamente la sensación de los ojos, el oído, el gusto, el olfato, y la otra que es una sensitiva, la cual está relacionada con el tacto fino, el tacto grueso y la propiocepción, que recordemos que es esa sensación de posición corporal que todos tenemos, así como también la articulación, tendones y tono muscular. Por otro lado, las vías eferentes o motoras son encargadas de los movimientos voluntarios del cuerpo, es decir, la contracción de los músculos estriados esqueléticos como el bíceps, el tríceps y el cuádriceps. Por su lado, el sistema nervioso autónomo es llamado también vegetativo o involuntario.
Está compuesto por fibras sensitivas y motoras que conectan el sistema nervioso central con la musculatura lisa y la cardíaca, así como también con glándulas exócrinas que se encuentran a lo largo de todo el organismo y cumplen funciones idiosincráticas. Dijimos que a su vez el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Hablando del simpático, este sistema nervioso simpático es una de las ramas del sistema nervioso autónomo, siendo el elemento que controla las reacciones y reflejos viscerales, como cuáles todas esas sensaciones de alerta, la reacción de lucha y huida, así como el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria. Su neurotransmisor principal viene siendo la noradrenalina. En el caso del sistema nervioso parasimpático, las funciones principales que éste realiza es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como es la digestión o la modulación de la frecuencia cardíaca. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo disminuyéndolo en el caso de este, a diferencia del simpático. Podemos hablar que, como dijimos, el ejemplo más común es disminución de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y el neurotransmisor que va a actuar directamente en esta zona sería la acetilcolina. Y es así como vamos dándole finalidad a este tema del sistema nervioso. Traté de explicar en una forma bastante resumida todos sus conceptos, o los principales prácticamente, pero ustedes siempre pueden ampliar sobre el tema de la bibliografía o ya con cualquiera de los medios digitales de los que hemos hablado yo ampliamente. Espero que siempre les siga ayudando toda esta información y pues nos volvamos a juntar en la siguiente clase.